escribí 2 veces y la tablet me la borró 2 veces. Y yo, ¿pero qué pasa? A la final ya no se pudo más y tocó hacer un pequeño escrito, pero creo que Dios es el que quiere hablar a nuestra vida. Así que vamos a escuchar palabra de Dios. La palabra del Señor hoy es resucitó. ¿Cómo es? Resucitó. A ver, los que están dormidos, ¿cómo es? Resucitó. Eso, resucitó, resucitó. Algo que queda uno como, wow, ¿qué pasó? Cuando una persona se muere, un ser querido se muere, queda uno sorprendido, ¿verdad? Y queda como que con la esperanza de ¿será mentira? ¿Será posible? Dice uno, yo creo que de pronto esto es como un sueño. La gente sigue preguntándose cada día, ¿es posible que solo sea mi imaginación? Después del sufrimiento vienen las preguntas y luego a eso toca hacerle el luto y una cantidad de cosas que surgen después de la muerte. Pero en este caso vamos a centrar en lo que es Jesucristo. Y voy a relatarles un poco su historia en cuanto a lo que posiblemente todos sus seguidores pudiesen preguntarse, ¿verdad? Muchos de sus seguidores y los apóstoles, yo me imagino que empezaron a preguntarse muchas cosas. Pero vamos a abrir la palabra primero en Mateo 27, 62 al 66. Mateo 27, 62 al 66. Para los que no tienen Biblia o su Biblia está muy feíta o no pueden leer la Biblia pequeña, hay un lugar en el barrio antiguo donde venden Biblias y encuentra uno Biblias de letra grande, Biblias bonitas que los va a distinguir a ustedes como un buen cristiano, ¿sí? Y no que vengan siempre con las manos vacías. Así que sería bueno que cada uno se haga una buena Biblia como buenos cristianos. Cada día como que vamos viendo menos, entonces bueno, una letra grande, pues ahí venden de letra grande. Bueno, dice la palabra del Señor en Mateo 27, 62 al 66, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, y sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojitos por un momento. Que sea Dios el que nos hable hoy. Que sea Dios el que toque nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida. Que podamos llevar a nuestro hogar esa palabra de bendición. Señor, gracias te damos por este momento. Hoy queremos hablar, Dios mío, acerca de la resurrección. El día que resucitaste. El día que te levantaste, Señor Dios mío, de ese sepulcro, el cual todos estábamos esperanzados, porque ese Dios no podía estar muerto. Nuestro Dios vive para siempre, y solo murió una vez, Señor. Es por eso que necesitamos esa palabra clara, para que en los medios donde nos están escuchando, Señor, en cualquier lugar del mundo donde nos lleguen a escuchar esta palabra, Dios mío, se centren en la realidad de que Dios o Jesús murió una vez, pero resucitó. No cada año se muere, sino que una sola vez murió y resucitó. Gracias, Señor, por nuestra vida, por nuestras familias, por la congregación en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, hablamos acerca de cómo, acabamos de ver
cómo era seguro que el cuerpo de Jesús estaba en una tumba. Los doctores de la Biblia, los sacerdotes, fueron a donde Pilato y le dijeron: aquel engañador dijo cuando estaba vivo que al tercer día resucitaría. Entonces, para que los apóstoles no se vayan a robar el cuerpo, ¿por qué no lo aseguran? Dijo: ahí hay una guardia, asegúrenlo. Y fue la guardia, se paró ahí al pie de la tumba, una piedra muy grande le habían puesto, acostumbraban a poner una piedra redonda, y tapaban la puerta del sepulcro, y para mover esa piedra se necesitarían pues varios hombres. Ellos se imaginaban, bueno, son varios apóstoles, me imagino, o varios seguidores, me imagino que van a robarse el cuerpo para que se cumpla lo que él dijo. Entonces pusieron la guardia, pusieron los sacerdotes, pero a lo que voy yo es a los seguidores y a los apóstoles, porque no era solo los apóstoles de los que se puede hablar, se habla de miles de seguidores que iban detrás de Jesús siempre que él estaba hablando. Gente que conoció de Jesús y comenzaba a seguirle. Y yo me imagino que en una de esas, alguien se preguntaba, de los que fueron testigos, dijeron: ese Jesús hacía cosas sobrenaturales. Preguntándose, según la historia, cuando nosotros tenemos un familiar que de pronto se muere, lo que primero decimos es: era tan buena persona, así no lo haya sido. Pero todos los muertos, toda persona que se muere, después de muerto, se le cataloga como: qué buena persona era, tan bella persona, no le hacía daño a nadie. Pero entonces, ¿por qué decía eso que decía antes? Pero más sin embargo, con Jesús lo único que tenían que decir era: yo lo único que recuerdo es que una vez fuimos a una fiesta de bodas, tal vez los apóstoles que fueron con él, fuimos a una fiesta de bodas, y ya al amanecer, cuando se acabó el vino, María fue y le habla a Jesús y le dice: hijo, se acabó el vino. Y él dice: pero, ¿qué tienes conmigo, mujer, si esta fiesta no es mía? Y entonces ella con esperanza decía: pues, hagan lo que él diga. Y él dijo: pues llenen esas tinajas de agua. Y llenó esas tinajas de agua, y ese día, según las estadísticas, sacó como 7.500 botellas de vino. Así que era algo sorprendente, porque ellos decían: hubo un milagro, ¿quién podía hacer esto? El maestresala dijo que era el mejor vino que podía existir, que no había un vino como ese, y que solo lo podía hacer Dios. Y otro dijo: no, sí, yo también recuerdo que estaba en una barca y él pasó, y nomás con que me dijo: sígueme, yo quedé como sorprendido y comencé a seguirlo. Otro de pronto dijo: no, yo recuerdo que estábamos caminando, cuando íbamos caminando en una romería, y de pronto alguien gritó: Señor, ten misericordia de mí. Y fue, y nosotros lo callábamos. De pronto decían los apóstoles, nosotros callábamos a esta persona que estaba gritando, y él más gritaba diciendo: ten misericordia de mí. Y entonces el Señor le puso cuidado, le dijo: dígale que venga. Y vimos que este hombre arrojó su capa y vino corriendo al Señor, y el Señor le dijo: ¿cómo te llamas? Dijo: yo soy Bartimeo. ¿Y qué quiere que te haga? Que vuelva a ver. Y el Señor le dijo simplemente: ve en paz, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente el ciego volvió a ver. Y eran los milagros que la gente iba recordando, y gente preguntándose: pero si él era como Dios, ¿por qué se dejó matar? Si el mismo ladrón se preguntaba: pero si usted es Dios, ¿por qué no se baja y nos baja a nosotros, nos salva? Si eran las preguntas que todo el mundo se hacía, porque ¿por qué estaba muerto? Si otros decían: pero ¿cómo es posible que esté muerto si había un hombre al pie de una fuente en Betesda, y llevaba 38 años ahí, y solo con el hecho de pasar él y decirle si quería ser sano, él le dijo que no había quien lo metiera en la fuente, y él simplemente le dijo: no, toma tu lecho, levántate y vete, tus pecados te son perdonados?
Y se levantó después de 38 años y así seguía la historia y la gente seguía preguntándose ¿por qué ha muerto? ¿Por qué murió? Es que no tiene sentido que él teniendo tanto poder haya muerto. Y las preguntas se seguían dando las preguntas. De pronto dice, yo me acuerdo que andando con el maestro, un día fuimos hasta donde su mejor amigo porque había muerto hacía 4 días y él llegó tranquilo. Y cuando vio que le faltaba tanta fe a la gente, se puso a llorar. Dice, y esa vez vimos llorar al maestro. Y dijo, ¿dónde está Lázaro? Y dijo, allá lo tienen enterrado. Dijo, pues corran la piedra. Y le gritaron, no maestro, porque hiede, huele a feo. Y él no le importó nada. Se preguntaba a la gente diciendo, pero ¿por qué si hizo eso? Se paró allá y gritó, Lázaro, levántate. Lázaro, levántate. Y Lázaro se levanta enredado entre sus sábanas y sale vivo. ¿Y por qué iba a morir el maestro? ¿Por qué se dejó azotar de esa manera? La gente se preguntaba porque había dolor en su corazón, porque había dolor en su alma. Porque cuando nosotros perdemos un ser querido, nos queda un hueco muy profundo. Y solo queremos llorar y nos preguntamos y comenzamos a recordar todas las cosas buenas que hizo. Y de repente alguien dice, sí, yo también recuerdo. Una vez íbamos, el grupo, cuando de pronto vino uno de los principales de la sinagoga y le dijo, maestro, que mi hija está muy grave, que está muy enferma, ven conmigo. Y el maestro no tuvo reparo de ese perseguidor porque era un perseguidor de él y comenzó a seguirle. Vamos. Y en el camino comenzaron a verse cosas, pero el maestro iba para la casa de uno tal llamado, ¿cómo? Y todos se preguntan cómo se llamaba. A ver, uno decía, no, que se llamaba Josepo, y el otro decía, no, ese se llamaba Augusto, no, Jairo, sí, ese era un tal Jairo, claro, un Jairo. Pero en el camino se detuvieron y algo que recordamos, dice otro, algo que recordamos es que en el tumulto el maestro dice, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles les da risa viendo al maestro preguntarse quién lo ha tocado cuando había miles de personas alrededor de él. Y le dijimos, maestro, pero ¿qué dice? ¿Cómo así que quién te ha tocado si ves que hay tantos miles de personas, Señor? Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Y dice, sí, alguien me tocó porque de mí salió poder. Y ellos contándose la historia y recordando eso con dolor, dice, pero de pronto salió la ancianita temblorosa, asustada, porque pensaba que iba a morir ese día, que la iban a azotar, que la iban a apedrear, porque tenía flujo de sangre desde hacía 12 años, y salió de entre el tumulto y le dice, Señor, soy yo que le he tocado porque llevo 12 años con flujo de sangre y he gastado toda mi fortuna en brujos, en hechiceros, en médicos, en todo lo que me han dicho, pero he tocado el borde de su manto, Señor, y he quedado sana. Y todos decían, pero si el problema no es de ella, el problema es de Jairo, y el maestro no se afana. Dice, pero fuimos hasta allá, fuimos a la casa, y antes de llegar a la casa vienen unos siervos de Jairo y le dice, Señor, no moleste más al maestro. ¿Por qué? Porque la niña ha muerto. Y el Señor no decía nada, eso no se inmutaba en lo más mínimo, simplemente el Señor avanzó. Y cuando llegó allá todos llorando, gritando, decían, la niña está muerta, la niña está muerta. Y él dice, no, la niña duerme. Todos se burlaban. Decían, pero ¿cómo que la niña duerme si la hemos visto muerta? No respira, le hemos puesto el espejo, no respira, está muerta. Y él sacó a todo el mundo de ahí, solo entró con Jacobo, Pedro, Juan, que me imagino que eran los que estaban relatando la historia en ese momento de ese acontecer, y los padres de la niña, y simplemente se acerca a la niña y le dice, Talita cumi, niña, levántate. Y la niña se levantó. El maestro la mira con curiosidad y simplemente dice, denle de comer que la niña tiene hambre. Y así sigue contando la historia de los milagros que Dios había hecho. Otro dice, no, pues estábamos nosotros caminando cuando de pronto un ciego de nacimiento
y le pide al Señor limosna, y el Señor lo que hace es que va y coge barro y escupe sobre el barro y le pone en los ojos. Nos causó curiosidad, me imagino que decían algunos, nos causó curiosidad, nos daba risa, porque con barro y saliva, y le pone en los ojos y le dice, vete, lavas en el estanque, y va y se lava en el estanque y queda viendo, comienza a gritar, estoy viendo, y todos se preguntaban, pero Señor, ¿por qué está viendo si ese era de nacimiento? Dice, bueno, porque así me plació. Pero ¿por qué estaba ciego de nacimiento, Señor? Le preguntaban otros. ¿Acaso fue porque sus padres habían pecado, porque él pecó? No, si es de nacimiento, es de nacimiento, y no siempre fue porque sus padres habían pecado. Cada vez recordaba más y más. Tenían 3 días recordando y llorando, lamentándose. Los apóstoles salieron despavoridos de la muerte de Jesús. Los hermanos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban las hermanas de Jesús? Nunca se dice en la Escritura que los hermanos de Jesús, todos sus hermanos estaban alrededor allá. No, simplemente salieron despavoridos porque dijeron, somos los hermanos del reo y a la fija nos van a coger a nosotros también y nos van a crucificar. Las hermanas no aparecieron, la única valiente que se paró allá como toda buena madre fue María. María fue la única que se plantó allá a llorar al que estaba en esa cruz, al que estaba en desgracia, a su hijo. Porque una madre nunca deja a sus hijos. Por más que tenga que arriesgar su vida, ella da su vida por su hijo en la circunstancia que sea. Y ahí estaba. Y el único que se apareció de todos los 12 apóstoles fue Juan. Porque ya el Iscariote se había suicidado. El Iscariote ya había sido presa de la muerte. Allá estaba colgado el Iscariote. Así que de los 11, de los 10 que quedaban, solo Juan. Porque Pedro, que era el que decía, Señor, hasta la muerte yo seguiré contigo. Pedro le falló también. Y en el momento menos preciso, cuando ya todo estaba consumado, cuando ya todo era un hecho, Pedro lo negó 3 veces. Antes de que cantara el gallo, como el Señor le había dicho. Pero Pedro dijo, no, y en la desgracia que yo he caído, porque hacía unos días estuvimos hablando con el maestro y el maestro nos preguntó, ¿quién cree que soy yo? Y alguno de los apóstoles decía, no, pues usted es Elías, usted es Juan, usted es un gran profeta. Y Pedro se levantó diciendo, y yo le dije, Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor me alabó y me dijo, bien, Pedro, bienaventurado tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y así cada uno se iba preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ha muerto, ahora está muerto. Porque ¿quién va a creer que alguien que está muerto resucita? ¿Quién va a imaginarse que alguien que murió se va a levantar después de que ya no le queda una sola gota de sangre? Peor todavía, cuando su cuerpo estaba molido. No había esperanza de que se levantara. Solo por la fe, por la promesa de que era un Dios, podíamos creer de que se pudiese levantar, pero él no era Dios ahí. Él era un hombre que le salió sangre, que lo volvieron pedazos, que se veía cómo estaba destrozado. Solo podíamos recordar eso. Me imagino que todos los apóstoles se contaban unos a otros, y ahora ¿qué haremos? ¿Qué camino vamos a tomar? Porque así no podemos seguir. Vamos a Lucas 24. El versículo 13 en adelante. Y dice, y aquí 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, estaban recordando todo como se lo estoy recordando yo a ustedes. Estaban recordando ellos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero ¿cómo si Jesús estaba muerto? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo,
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de Él decía. Vamos a dejarlo por ahí. No entendían, estaban velados. Sus ojos estaban totalmente velados. No entendían de la resurrección, pero Jesús les había hablado. ¿Cuántas veces el Señor nos habla en su palabra y nosotros lo pasamos por alto? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la predicación y nunca ponemos cuidado? ¿Cuántas veces el Señor se nos presenta y nosotros ignoramos que es el mismo Dios? ¿Cuántas veces Dios nos está hablando por medio de alguna otra persona y nos está diciendo simplemente esfuérzate? Y nosotros simplemente estábamos dormidos, estamos cansados, no podemos. Pero Jesús, desde el principio hasta el final, siempre se mostró como el hombre que Dios había puesto para redimirnos, para enseñarnos. Desde que cumplió los 30 años y comenzó su ministerio, comenzó a darnos ejemplo. ¿Cómo deberíamos orar? ¿Cómo deberíamos ayunar? ¿Cómo deberíamos tener un verdadero retiro? Qué lástima que muchas personas, en muchos lugares, de los que me están viendo hoy mismo, por los medios, van a uno y otro encuentro. Van a uno y otro encuentro. Y en esas 72 horas de encuentro llegan transformados, cambiados, renovados. La gloria de Dios ha estado ahí. Tuvieron un encuentro con Jesús. Pero pasados 8 días se empiezan a olvidar del encuentro y comienzan a enfriarse. Llegan calientes, que se queman, dando testimonio. La gloria de Dios hizo esto por mí. Uy, no, es que yo sentía a Jesús, yo sentía al Espíritu Santo. Fue un encuentro real. Pero a los 15 días ya están más fríos que una nevera por dentro. Y después van al reencuentro. Y a un reencuentro, y a otro reencuentro, y a otro reencuentro. Y vuelve otra vez reencuentro y reencuentro y vienen supuestamente cambiados, pero sigue siendo lo mismo. Y antes peores. Porque conozco de personas que han ido a cantidad de encuentros y cantidad de reencuentros. Y ahora que me los encuentro, están peor que cuando los encontré. Terrible. Entonces, a veces nuestros ojos están tan velados y nuestros oídos y nuestros sentidos, nuestro ser está tan velado que no entendemos la grandeza de Dios y por qué estamos en este camino. Hermano, en este camino no estamos por miedo. En este camino estamos por convicción. En este camino estamos porque nosotros seguimos a Cristo. Porque adoramos a Dios. En este camino estamos porque tenemos una convicción, una seguridad como la fe de aquel que aunque no lo vemos, Él está ahí y siempre nos llevará en la mano y siempre caminará con nosotros porque quiere para nosotros salvación y vida eterna. Amén. ¿Alabamos a Dios? Amén. Démosle ese aplauso al Señor. Estamos aquí no porque tenemos miedo de Dios, porque Dios no es para tenerle miedo, hay que tener temor de Dios. Pero es que ese Dios al que nosotros seguimos hay que ser sinceros y sensatos. No podemos jugar al Dios del mundo y al Dios eterno.
No podemos jugar a que yo voy con Dios y a que voy con el diablo, porque seguro que se va a quedar con el diablo. Porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Y todos aquellos que tenían inseguridad, aquellos que no habían nacido de nuevo, se hacían esa pregunta. Pues los apóstoles ni siquiera se habían dado cuenta, como hablábamos en el sermón de las 7 palabras, no se habían dado cuenta que no habían nacido de nuevo, que habían caminado con el maestro más de 3 años, pero que no habían nacido de nuevo. Se habían portado igualito que nosotros, que llevamos muchos 20, 25, 30, 35 años en el Evangelio, y seguimos igualito. No cambiamos, no nacemos de nuevo, porque cuando se nos salta el viejo hombre, entonces decimos bestialidades, insultamos, pegamos, golpeamos, hacemos lo que sea, y si en ese momento nos diese un infarto, nos diese una embolia, quedamos ahí como pollo muerto, y al infierno vamos a quedar. ¿Por qué? Porque no nacemos de nuevo. Eso le pasó a los apóstoles, en especial el que más denota esta situación fue Judas el Iscariote, que caminando con el Señor 3 años y medio, al final lo vendió por 30 miserables monedas. Ahí nos damos cuenta de que muchos de nosotros nos encontramos en esa situación, en la cual caminamos con Jesús, caminamos con el Espíritu Santo, nos sentimos llenos del Espíritu Santo por épocas, y de repente estamos vacíos, botando todo lo que tenemos y convirtiéndonos prácticamente en apóstatas. Porque no nos hemos dado cuenta con quién es que estamos caminando. No nos importa con quién nos reunimos. No nos importa con quién nos juntamos, porque el pastor dijo, no, pero es que no podemos tampoco dejar a la gente de afuera. Sí, una cosa es no dejar a la gente de afuera, pero otra cosa es convivir con esa gente de afuera. Hay que tener cuidado con quién convivimos. Hay que tener cuidado con quién caminamos. Hay que tener cuidado con quién nos estamos relacionando y hasta qué punto nos estamos relacionando con los demás. Porque el mundo sí nos convierte a nosotros, ese nos reconvierte. Ahí sí podemos llegar a tener un reencuentro con Satanás, porque eso en sí de seguro que es más fácil que tener un encuentro con Jesús. Es que tener un encuentro con Jesús tiene condiciones. Tener un encuentro con Jesús se necesita pasión. Tener un encuentro con Jesús se necesita entrega. Tener un encuentro con Jesús se necesita constancia. Tener un encuentro con Jesús se necesita estar ahí siempre a la orden. Señor, aquí estoy para las que sea. Pero yo no puedo tener un encuentro con Jesús cuando estoy pensando que estoy con Jesús y me estoy revolviendo con el mundo. Así es imposible. Y eso le pasaba a Judas el Iscariote. Judas el Iscariote caminaba con Jesús, pero estaba haciendo sus negocios, estaba haciendo sus chanchullos. Estaba robándose lo de la alfolía, el sinvergüenza. Y le pareció poco, entonces dijo, pues vamos a venderlo, tenemos una oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros vendemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos da vergüenza decir que somos cristianos? ¿Cuántas veces nos da vergüenza expresar a Cristo, al Cristo vivo? Porque no, esa persona es atea, esa persona no se le puede decir de Dios. Al contrario, porque es ateo se le tiene que hablar más y más de Dios. Porque es ateo se le tiene que decir que Cristo vive. Pero muchas veces negamos a Cristo porque es que hoy no perdemos la amistad. ¿Y a mí qué me importa que pierda la amistad? Puedo perder la amistad con el mundo, puedo perder la amistad con quien sea, con mi abuela, con mi abuelo, con mi tía, con mi tío, pero que nunca pierda la amistad con Dios. Porque si usted pierde la amistad con Dios, está perdido. Amén. Perdido. Y eso le pasó a Judas. Judas no quiso la amistad de Cristo. Judas simplemente tenía amistad con el dinero. Le gustaba el dinero, 30 monedas de plata. Y cuando ya lo había vendido, el Espíritu Santo, que todavía no había llegado sino sobre Jesús, lo redarguye del pecado tan terrible que había hecho, y luego entonces se siente agobiado porque el Espíritu Santo le había hablado y le ha dicho, ¿qué has hecho, Judas? Y Judas coge las monedas y se va otra vez para el Sanedrín, donde los sacerdotes, y les dice, mire, yo no quiero vender al maestro, aquí están sus monedas, pero ya lo había entregado. Dice, eso es su problema. Dice, pero acá están sus monedas. Dice, no, llévese sus monedas porque esas no pueden volver otra vez al alfolí. Increíble, porque eran monedas de sangre. Y él las tiró y salió corriendo, cogió un lazo y se ahorcó. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Pedro también estaba en las mismas. Pedro
Tú eres el Hijo del Dios Altísimo, le dice al Señor. Y el Señor lo exalta y después lo niega. Y después sale despavorido. Cuando llegan las mujeres y les avisa, mire que hemos ido a la tumba y está vacía. Resucitó, resucitó, gritaban las mujeres. Ha resucitado Jesús. Todas emocionadas, contentas. Y los apóstoles decían, pero imposible, no puede ser posible. Pedro salta por encima de las bancas, por encima de la mesa, va corriendo y encuentra la tumba vacía. Jesús había resucitado, eran los 3 días, había resucitado. Por fin Pedro entiende que sí, que el maestro era un maestro de verdad, que ese era Dios. Pero ¿y ahora dónde está el maestro? Van aquellos hombres por camino de Maús, hablando, no, y qué situación, contando la historia que yo les relaté antes de todos los milagros que habían ocurrido. Luego detuvieron a este hombre, le dieron una paliza, lo crucificaron en medio de 2 ladrones y se aparece Jesús. ¿Y ustedes de qué hablan? Y usted no sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? Ahí en Jerusalén no sabe qué, no, ¿qué pasó? Dice, uy, usted siendo judío no sabe qué pasó. Pero sería lo único. Y el Señor se revela ante ellos y les exhorta por estar dormidos. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta. Como que a veces Dios nos mueva un poquito y nos diga, hey, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque esto no es un juego, esto es real. Y si Cristo resucitó por nosotros, es porque Cristo nos ama. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos perdidos. Porque ese no era Dios entonces. Era alguien más. Un falso profeta que dijo que iba a resucitar. ¿Y cuántos de esos hay en este mundo hoy en día? Cantidad de sectas, de religiones que engañan, engañadores que están engañando hoy en día al mundo, a la gente. Y la gente corre donde ellos. Y se llenan esos lugares porque allá les cobran. Y se llenan esos lugares porque les profetizan, porque les dicen mentiras. Y se llenan esos lugares porque allá, es que aquí sí es bueno. Pero nunca ven un milagro de Dios. Nunca ven la gloria de Dios. Se llenan de emociones. Y así como llegan, así mismo salen. Y engañadores es lo único que hay. Pero el Cristo al que nosotros predicamos, del Cristo al que nosotros hablamos, Él vive para siempre. Amén. Alabamos a Dios. Démosle un aplauso fuerte. En Lucas 24, 13 al 35. Ese es el que estaba leyendo ahí. En Eclesiastés 5 al 4 es. En Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos, cumplen lo que prometen. Y es un ejercicio que nosotros tenemos que empezar a hacernos hoy en día. 1. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque Dios promete y Dios cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios promete, Dios le va a cumplir a usted. Cuando usted lee la Biblia y encuentra las promesas de Jesucristo, todas las promesas que Cristo hizo, no mire si no quiere mirar el Antiguo Testamento, sino solo centrarse en las promesas de Cristo, encontrará usted la infinidad de promesas que Él hizo antes y después de la muerte. Pero nadie creía en lo que Él hacía hasta cuando empezaron a ver si verdaderamente Él iba a resucitar. Algunos entraron a mirar en la tumba. Yo creo que muchos se quedaron allá esperando a ver si iba a resucitar. Era imposible que no ocurriera. Si Él había dicho que resucitaría, si hoy en día, cuando dicen que va a haber un partido de no sé qué y que es, mejor dicho, Barça con el Madrid,
Mucha gente se queda alrededor del estadio 2 y 3 días porque ese va a ser el super partido y quedan ahí esperando que empiecen a vender la boletería. ¿Cómo no sería en aquella época cuando habían 5,000, 10,000 personas a la expectativa de la muerte de Jesucristo y habían escuchado que Él resucitaría? ¿Cuántos se quedaron ahí alrededor de la tumba esperando? El único que lo sacaba corriendo era José de Sirene porque le estaban dañando el huerto, porque tenían que seguir trabajando. Pero ¿cuántas personas estarían ahí pendientes a ver que Jesús resucitara? ¿Cuántos de nosotros estamos pendientes en ver la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos pendientes en escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto le hemos dicho, Señor, háblame? ¿Cuánto le hemos dicho, Señor, yo quiero escucharte? Pero de repente, así como le pedimos con tanta devoción, se nos olvida. Y Jesús resucitó porque Él promete y cumple. Amén. Pero tú también tienes que cumplirle. Amén. Si tú no le cumples al Señor, si yo no le cumplo al Señor, si nosotros no le cumplimos al Señor, estamos perdidos. Porque entonces será solo una historia más, un relato más, un libro más que hemos leído, y así se va a quedar. Pero ¿y la eternidad a dónde la vamos a pasar? ¿Qué va a ser de nosotros cuando nosotros no cumplimos a Dios lo que prometemos? ¿Cuántas veces en nuestro momento espiritual le decimos, Señor, hasta la muerte, Señor, por siempre, Señor, aquí, mejor dicho, no me mueves nada? Y de repente nos sentimos desfallecer y ya no queremos más y tiramos la toalla, pero no hay donde tirarla, entonces vuelve el Señor y nos la cuelga en el hombro. Yo creo que eso le pasó a los apóstoles. Cuando Tomás llega y están reunidos todos los apóstoles, le dicen, sí sabe Tomás, el Señor vino, estuvimos hablando con Él, resucitó. Y Tomás dice, ay, ustedes me vienen otra vez con ese cuento. Pero Tomás, ¿y qué pasó con usted? No, yo no les creo. Si Él ya se murió, está enterrado. Pero Tomás, y se aparece el Señor y le dice, yo estoy aquí, Tomás. Dice, no, usted no es. ¿Cómo va a ser usted? Dice, mete el dedo en la llaga y comprobarás que ese soy yo. Y tuvo que ir y meter el dedo en la llaga y le dice el Señor, si no hubieses metido el dedo en la llaga no hubieses creído, Pedro. Y es que a veces nos falta tanta credibilidad, ¿verdad? A veces somos tan insensatos con Dios que no le queremos creer. Sabemos que Cristo viene por su iglesia, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor viene por su iglesia. Pero es que es seguro, miren, está más seguro que el almuerzo de mañana. Está más seguro que los que no ayunamos mañana o ayunamos mañana, está más seguro que el desayuno. Cristo viene porque viene. Él dijo que resucitó y resucitó. Él dijo que viene y viene. Alabamos a Dios. Si Él dijo que vendría, es porque va a venir. Alabamos a Dios. ¿Por qué resucitó? Porque si no resucitara, no era Dios y no habría resurrección. Mateo 16, 4. Aleluya. A ver si es. No, 16, 21. Es que ya mis letras no las alcanzó a leer bien. 16, 21. Se acostumbra uno a la tecnología. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él les estuvo hablando, les estuvo diciendo, yo resucitaré. Entiéndame, yo moriré, pero resucitaré. Entiéndame, yo voy a estar crucificado, moriré, seré sepultado, pero resucitaré al tercer día. Les decía una y otra vez. Caminaron con el Señor 3 años y pico, pero nunca entendieron las palabras de Dios. Y eso que el Señor les decía, yo hablo en parábolas para los que no son ustedes entiendan. No entiendan, pero ustedes entienden.
Pero no le entendieron. No le entendían la palabra que él decía. Y él decía que resucitaba. En la palabra quedó escrito que él les estuvo reconviniendo constantemente. Resucitaré, resucitaré. Así mismo nos dice el Señor. Un día nosotros resucitaremos en Cristo. Amén. Un día nosotros, si hemos dormido en Cristo, resucitaremos. Un día, puede ser hoy, puede ser mañana, si no hemos dormido en Cristo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nos vamos a encontrar en las nubes con el Señor y vamos a ir al reino de los cielos. Pero el que no le cree a Dios sigue haciendo las cosas del mundo, común y corriente, sin importarle con quién camine, sin importarle lo que haga, da igual. Cuando venga, viene. Pero es que la cosa no es que cuando venga, viene. La cosa es que cuando Cristo venga, podamos ir nosotros con Él. Amén. No quedarnos en la peor de las angustias. Entonces, en segundo lugar, Jesús resucitó porque si no resucitara, no era Dios y no habría resurrección de muertos, no habría resurrección para nosotros. Estaríamos perdidos y todo lo que hubiésemos escuchado era mentira. Pero la gran prueba fue que levantó los muertos, sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, dio oído a los sordos, levantaba al paralítico. Hizo todas estas señales y al tercer día resucitó. Ese es Dios. Ese es el Dios el que nosotros estamos esperando. Y Él dijo y quedó plasmado en la palabra de igual manera que Él volvería, que Él regresaría. Y a Él es el que estamos esperando. Y estemos seguros que Él viene. Viene porque viene. Amén. Porque Él lo prometió y yo estoy seguro que si mi Cristo prometió que viene, Él volverá. Y yo tengo que, por seguro y como que es la certeza que tenemos que mantener todos, de que si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Alabamos a Dios. Amén. En tercer lugar, ¿por qué resucitó? Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Amén. Porque así nos enseñó Dios, que en Él no hay imposible. Por más muerto que se crea, resucitaremos para la eternidad. Por más que hayamos muerto despedazados, por más que hayamos muerto como haya sido, nosotros resucitaremos para Cristo y para la gloria de Dios. Entonces, ahí quedó escrito por qué razón, ¿sí? ¿Por qué razón Jesús resucitó? Entonces Jesús mirándolo dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Y al Dios que seguimos nosotros es un Dios bueno, es un Dios generoso. Vuelvo y les repito, ese Dios que estamos nosotros predicando no es un Dios que lo va a mandar a usted al infierno porque, ay, usted de pronto se tropezó. No, mientras tengamos un espíritu de arrepentimiento, dijo el Señor: consígueme un hombre conforme al corazón, conforme a mi corazón. Y le consiguió a David. Dijo: aunque yo ya sé quién es, pero Samuel fue y descubrió que era David. Amén. Y David cometió las peores aberraciones que un ser humano se puede imaginar, pero la misericordia de Dios era tan grande que no venía a condenarlo, sino a enseñarle cómo era que tenía que arrepentirse. Y eso es lo que el Señor nos enseña: arrepentimiento. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Jesús resucitó, estamos seguros que resucitó, y resucitó una sola vez, porque murió una sola vez. Nosotros como cristianos evangélicos, como pentecostales que somos, estamos seguros de que ese Cristo que murió cuando tenía 33 años, hace casi 2000 años, porque tenía 33. Y que ese Cristo que murió y resucitó, solo lo hizo una sola vez. Y que cuando nosotros contamos esta historia es para gozarnos en el Señor de que hemos tenido un Cristo vivo, de que tenemos un Cristo que hace milagros,
de que hay un Cristo que sana, salva, bautiza, da poder, de que tenemos un Cristo que antes de partir dijo, pero yo no me voy, pero no los dejaré huérfanos. Y le dijo a los apóstoles y a todos sus seguidores, a todos esos 500 que estaban con él para despedirlo antes de irse al reino de los cielos, para que los apóstoles nacieran de nuevo, tuvo que venir otra vez, que fue después de la resurrección. Cuando resucitó Jesús, que comenzaron a caminar con Jesús, los apóstoles nacieron de nuevo. Fueron 40 días, 40 arduos días que caminó Jesús con ellos nuevamente, pero ya en el estado, ya no soy Jesús, el común. Ahora era Dios, Dios hecho hombre. Y entonces nacen de nuevo. Pedro entiende. El Señor se le presenta en la reunión que tenían ya con los apóstoles para despedirse. Le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Se acuerdan la prédica de Hora Díaz? Sí. Pedro, ¿tú me ágape? Y él le dijo, sí, Señor, yo te fileo. Pero ¿cómo, Pedro? Pues si eso es así, pues entonces pastorea mis ovejas. Y siguen charlando y, Pedro, ¿tú me ágape? Sí, Señor, yo te fileo. Y no entendía Pedro, no había nacido de nuevo, no entendía lo que Dios le estaba diciendo hasta que por último vuelve otra vez, el Señor le reconviene lo mismo y le dice, Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro se queda mirándolo y se pone a llorar y dice, no he nacido de nuevo, ¿qué hago? Dice Pedro, cambia tu carácter, porque ahora eres joven y te puedes ceñir tus ropas, te puedes vestir tus sandalias, pero cuando estés viejo, no vas a tener quien lo haga. O vas a necesitar de quien lo haga por ti. Y para nacer tenemos que cambiar todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Para poder un día ir a la resurrección en Cristo, tenemos que cambiar todo nuestro ser. Cambiar nuestro aparataje. Y los apóstoles fueron cambiando uno a uno. Ellos pensaban que Jesús había venido solo a los judíos. Pero cuando vino Pablo, cuando el Señor habla con Pablo y le dice, Pablo, ahora ya eres mío. Entonces Pablo comienza a predicarle a los gentiles. Y se formó la historia más hermosa porque entendieron los apóstoles que Jesús no había venido solo para los judíos, sino para todos nosotros. Que un día, tarde que temprano, estaríamos aquí en resurrección reunidos diciendo, oye, no vinieron esos otros sinvergüenzas, pero ustedes sí están aquí. Eso es lo que importa y merece el Señor que le demos un aplauso fuerte. Démosle ese aplauso fuerte porque Él vive para siempre. Porque así nos enseñó Dios, que para Él no hay imposible. Por eso resucitó Dios. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No esperemos a que ya estemos agonizantes o que nos dé un infarto para poder decir, ahora sí, Señor, ahora sí. No, ahora es el tiempo. Es el tiempo de arrepentirnos, pero arrepentirnos de verdad. Hermanos amados, la iglesia de ustedes, la congregación, el lugar es de ustedes. Y yo le doy la gloria al Señor por todos los que están pendientes de la iglesia, los que sin más están comprometidos con la obra, los que les sale una idea, los que dicen, vamos a poner un avisito ahí, resucitó, los que vamos a poner un avisito ahí, vamos a poner un letrerito, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer una actividad. Gracias a todos ustedes porque se están comprometiendo cada día más con la congregación y ahora lo que necesitamos es que nos comprometamos más con ese grupo familiar. El próximo sábado estaremos donde nuestra hermana Nadia, así que con ella en su casa, que es donde a partir de ahora será el grupo familiar. Vamos a tener allá que llevar gente nueva. Vamos a llevar gente nueva. Ya no es el grupo de que vamos a trastearlo para aquí, para allá. No, allá donde la hermana Nadia es el grupo familiar y necesitamos abrir más grupos familiares. Así que vamos a llevar gente nueva para multiplicar. Vamos a multiplicar los grupos lo más que se pueda. Y si usted dice, yo también quiero abrir un grupo en mi casa, pues entonces pensamos a ver cómo abrimos el grupo en su casa.
Que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a hablar con Dios. Te damos honra, te damos honor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos. Señor, gracias por tenernos en este lugar.